En la penumbra de la habitación, la nueva criada, Isabel, observaba la escena que se repetía cada noche. La hermosa madrastra del niño se inclinaba sobre su hijastro ciego de 8 años para administrarle las gotas medicinales. «Para que tus ojos descansen, mi amor», susurró con dulzura maternal. Pero esta vez, Isabel vio algo que la dejó helada. En cuanto cayó la gota, el niño se estremeció de dolor, un espasmo de agonía que intentó disimular de inmediato. En ese instante, la sospecha de Isabel se convirtió en una terrible certeza. La medicina no era la cura, era la causa. Isabel era una mujer de 35 años, madura y con un agudo instinto protector que la vida le había enseñado. Viuda y necesitada de un nuevo comienzo, aceptó un trabajo en casa del millonario Alejandro, agradecida por la oportunidad. Pero el corazón de su madre se rompió de inmediato por el pequeño Mateo. No solo vio a un niño ciego, vio a un niño triste y solitario que parecía tener miedo de su propia casa, moviéndose, con una vacilación que trascendía su discapacidad visual, y en sus ojos vio una sombra que no provenía de la ceguera, sino del alma. Su motivación era puramente protectora. Habiendo dedicado su vida al cuidado de su familia, no podía ignorar el sufrimiento de un niño. La tristeza de Mateo atraía su compasión. Veía a un niño que necesitaba desesperadamente un refugio seguro, afecto genuino en medio de la fría opulencia de aquella mansión. Cuidarlo, protegerlo, se convirtió en algo más que una tarea para ella. Se convirtió en una misión silenciosa, una vocación que no podía ignorar. La antagonista de ese hogar era Valeria, la segunda esposa de Alejandro, una obra maestra del engaño. Casada por poco más de un año, interpretó el papel de la madrastra perfecta con talento de actriz, pero tras la fachada de amor y dedicación se escondía un plan frío y calculador. Su verdadero objetivo era el inmenso fideicomiso que su difunta madre biológica le había dejado a Mateo. Para obtener el control legal de esta fortuna, necesitaba que el niño fuera declarado incapacitado permanentemente, y su ceguera progresiva era la pieza central de su cruel juego. El conflicto, por lo tanto, se desenvolvía en las sombras, invisible para el hombre de la casa. La ceguera de Mateo había comenzado misteriosamente unos meses después del nuevo matrimonio de su padre. El diagnóstico oficial fue neuropatía óptica psicosomática, una forma elegante de decir que los médicos desconocían la causa. Alejandro, aún de luto por su primera esposa y desesperado por reconstruir una familia, se aferraba a la actuación de Valeria como una madre perfecta. Estaba cegado no solo por el dolor, sino por la manipulación de una mujer en quien depositaba toda su confianza. Isabel fue la única que vio las grietas en la fachada. Observó cómo Valeria aislaba al chico de los demás empleados, cómo lo regañaba con crueles susurros cuando creía que nadie la veía. Y lo más aterrador, notó cómo el estado de Mateo parecía empeorar drásticamente después de las dosis nocturnas de sus gotas para los ojos. Ahora, al ver el espasmo de dolor del chico, la guerra silenciosa de Isabel estaba a punto de comenzar, una carrera desesperada por encontrar pruebas, arriesgando su trabajo contra la mujer que poseía el corazón y la confianza ciega de su jefa. La sospecha de Isabel, una vez encendida, se convirtió en una llama obsesiva. Empezó a observar a Valeria con la atención de un detective, notando la disonancia entre su imagen pública y sus acciones privadas. Frente a Alejandro, Valeria era la madrastra cariñosa, colmando a Mateo de besos y abrazos, pero en cuanto su padre se alejó, su sonrisa se desvaneció, dando paso a una frialdad cortante. Isabel presenció los pequeños actos de crueldad, un juguete arrebatado de la mano del niño con impaciencia, un susurro áspero al oído que lo hizo estremecer, la forma en que le negaban la comida como castigo por la desobediencia. Estos eran crímenes silenciosos, presenciados solo por ella. La principal arma de Valeria era la manipulación psicológica. Usó la ceguera de Mateo en su contra. «Tu padre se decepcionará muchísimo si descubre que has vuelto a tropezar», le dijo después de que el niño perdiera el equilibrio, síntoma del veneno. «Incluso podría dejar de quererte».
Lo convenció de que su condición era un defecto de carácter, una debilidad que avergonzaba a su padre. Así, lo silenció, convirtiéndolo en cómplice de su propio abuso, demasiado aterrorizado para decir la verdad, por miedo a perder el poco amor que le quedaba. El ritual nocturno de las gotas medicinales se convirtió en el epicentro del horror de Isabel. Escondida, observaba la escena cada noche. Vio la falsa dulzura de Valeria al acercarse a la cama y vio el pequeño cuerpo de Mateo tensarse de anticipación. El espasmo de dolor, el temblor reprimido que recorrió al niño en cuanto la gota tocó su ojo, fue una confesión silenciosa. Era el veneno en acción, y el beso de buenas noches que Valeria le dio en la frente, inmediatamente después, fue el sello de la más profunda hipocresía, un acto que le revolvió el estómago a Isabel. La crueldad de esta escena es escalofriante. Esta historia ocurre en Colombia. ¿Y tú, desde qué ciudad y país la estás viendo? Cuéntanos en los comentarios qué hora es allí. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mientras tanto, Alejandro vivía en su burbuja de felicidad artificial. Veía la dedicación de Valeria como una bendición, la respuesta a sus plegarias. «Es un ángel, Isabel», le dijo un día, con una sinceridad que la partió por dentro. Con cuánta paciencia cuida a Mateo. Lucía la habría adorado. Cada palabra de elogio suya era una puñalada en el corazón de Isabel, prueba de la perfección del engaño de Valeria y de la profunda ceguera de su patrón. Su admiración por la villana hacía que la tarea de Isabel fuera aún más peligrosa y solitaria. Isabel sabía que no podía seguir siendo una simple espectadora. El declive de Mateo era visible a diario. La luz en sus ojos se desvanecía, y no solo metafóricamente. El miedo a perder su trabajo, que antes la paralizaba, fue reemplazado por el miedo mucho mayor de ser testigo silenciosa de la destrucción de un hijo. Necesitaba pruebas, algo irrefutable que pudiera romper el hechizo que Valeria había lanzado sobre Alejandro. Su palabra no valía nada. Necesitaba la verdad embotellada. El plan nació de la desesperación y la valentía. Necesitaba conseguir una muestra de ese colirio. ¿Pero cómo? Robarlo sería un suicidio profesional. Valeria notaría su ausencia al instante. Entonces surgió la idea, arriesgada y brillante. No lo robaría, lo reemplazaría. Con sus ahorros fue a una farmacia y compró un frasco idéntico de colirio. Desechó el contenido y lo llenó con una solución salina, estéril e inocua. Ya tenía el anzuelo. Solo necesitaba la oportunidad perfecta para hacer el cambio. La oportunidad llegó durante una cena benéfica. Mientras Valeria estaba abajo haciendo de anfitriona perfecta, Isabel, con el corazón en un puño, entró en la habitación principal. El frasco estaba allí, en la mesita de noche de Valeria. Con manos temblorosas pero rápidas, lo cambió. El veneno estaba ahora en su bolsillo y la solución salina en su lugar. Fue un acto de insubordinación que podría costarle todo, pero al bajar las escaleras, sintió no solo el peso del frasco en su delantal, sino también la frágil esperanza de que, por primera vez en mucho tiempo, esa noche, Mateo dormiría sin dolor. Isabel lo arriesga todo en un acto de pura valentía para salvar a un niño. Creemos que Dios ilumina a los valientes y protege a los inocentes. Si tú también lo crees, comenta: Dios, protege la misión de Isabel para bendecir a esta heroína. La semana que siguió al intercambio de viales fue una tortura de esperanza para Isabel. Cada noche veía a Valeria administrar las gotas inofensivas, una farsa dentro de otra farsa, con el corazón dolido. Pero el milagro silencioso ya comenzaba. Por primera vez en meses el estado de Mateo no había empeorado. Parecía tener un poco más de energía y los espasmos de dolor habían desaparecido. La ausencia del veneno era, en sí misma, una pequeña cura. Pero Valeria, al notar el estancamiento de su plan, entró en pánico y, en un acto de desesperación, decidió sacrificar la última pieza de su tablero, la criada. Acudió a Alejandro, llorando, acusando a Isabel de negligencia, de quizás haber cambiado las medicinas, sembrando la semilla de la duda, y la semilla germinó. La furia de Alejandro, alimentada por la manipulación de su esposa, era abrumadora.
Llamó a Isabel a su oficina con el rostro decepcionado y furioso. Ya no la veía como la amable cuidadora, sino como la saboteadora que interfería con el tratamiento de su hijo. «Confía en ti, Isabel», comenzó con voz cortante. «Valeria me contó tu negligencia, tus historias. Ya no puedo arriesgar la salud de mi hijo». Estaba a punto de despedirla, de echarla de su casa y de su vida, pero antes de que pudiera pronunciar la última frase, Isabel, con las manos temblorosas pero la voz sorprendentemente firme, lo interrumpió. «Primero tengo que mostrarle algo, señor». Dejó el sobre sellado del laboratorio sobre el escritorio de Caoba. Escéptico e irritado, Alejandro lo abrió. Sus ojos recorrieron el papel, y las palabras técnicas se transformaron en una frase aterradora. «Compuesto químico derivado del veneno de serpiente de cascabel. Provoca parálisis progresiva del nervio óptico». La impresión lo dejó sin aliento. La habitación pareció dar vueltas. Veneno. La palabra resonó en su mente, imposible, monstruosa. En ese preciso instante, como por un golpe del destino, sonó el teléfono de su escritorio. El estridente sonido rompió el silencio de la conmoción. Era el oftalmólogo de Mateo. La voz del médico, normalmente triste, sonaba emocionada, incrédula. «Señor Alejandro, es un milagro. No sé cómo explicarlo». Por primera vez, la degeneración del nervio óptico de Mateo no se ha detenido. Las pruebas muestran una leve pero innegable mejoría esta semana. La palabra milagro flotaba en el aire, pero Alejandro sabía que no era un milagro. Era la prueba. Colgó el teléfono. El aparato se le resbaló de la mano sudorosa. La verdad lo golpeó con la fuerza de un cataclismo. La mejoría. La semana milagrosa. Comenzó el mismo día que Isabel cambió los viales. No fue casualidad. La mujer en 1900 quien confió para ser la nueva madre de su hijo, el ángel que lo consoló en su dolor, era, de hecho, el demonio que, gota a gota, destruía la luz del mundo de su hijo, el último remanente de su primera esposa. La ceguera no era de Mateo, era suya. El milagro ocurrió. La verdad salió a la luz en el momento justo. Si esta noticia te llenó de alegría y sentiste la mano de Dios obrando en esta historia, deja un me gusta como amén. Bendice este video con tu me gusta. La fría e irrefutable verdad transformó a Alejandro de víctima en juez. Con el informe del laboratorio en una mano y el teléfono en la otra, llamó a Valeria a su oficina. Ella entró con el rostro preocupado, lista para continuar con su actuación, pero se encontró con un hombre que no reconoció. Sin decir palabra, le entregó el informe. Mientras ella lo leía, con el rostro desencajado por el pánico, él hizo una última llamada a la policía. El arresto de Valeria fue rápido, silencioso y brutal. El escándalo de su traición y crueldad estalló, pero para Alejandro, lo único que importaba era que el veneno había sido retirado de su hogar y de la vida de su hijo. Con el origen de la enfermedad al descubierto, comenzó la recuperación de Mateo. Lenta pero constante, el progreso era un milagro diario. Y en el centro de este milagro estaban Alejandro e Isabel. Devastado por la culpa y la traición, se apoyó en la única persona que le había demostrado verdadero amor a su hijo. Las noches de vigilia, las pequeñas victorias en la fisioterapia, los miedos compartidos, todo esto forjó un nuevo y profundo vínculo entre ellos. La línea entre empleador y empleado se desvaneció, no por decreto, sino por la complicidad de dos almas que luchaban por la misma causa. Alejandro empezó a ver a Isabel. No solo veía a la cuidadora, sino a la mujer, su fuerza serena, su sabiduría intuitiva, la luz en su sonrisa cuando Mateo vislumbraba una nueva sombra. Ya no la veía como una empleada, sino como la guardiana de su familia, la mujer que lo había salvado de su peor y más cegador error. El respeto que sentía se transformó en profunda admiración, y la admiración en un amor que lo aterraba con su intensidad y pureza. Se estaba enamorando no de la belleza ni del estatus, sino del alma de una mujer. La mansión colombiana, otrora lugar de duelo y secretos, comenzó a llenarse de nueva vida. Alejandro, ahora un padre presente y consciente, participó en cada etapa de la recuperación de su hijo, y en cada uno de esos momentos buscó la presencia de Isabel,
ya no por necesidad, sino por deseo. El amor nacido de esa crisis no fue una pasión desbordante, sino una construcción lenta y sólida, cimentada sobre la gratitud, el respeto y la verdad. La criada que lo arriesgó todo para salvar a un niño ahora, sin saberlo, también sanaba el corazón de un hombre.